Muchas gracias, Brigitte. Sí, un saludo especial para todos. Ya estamos viendo algunas preguntas en el chat. Nos pregunta José Luis. Los que ya ganaron, ¿cuándo recibirán los premios? Bueno, José Luis, después del evento, aquí básicamente los invitamos a los que ganen que nos escriban a nuestro correo electrónico con sus datos personales, nombre, apellido, correo electrónico, para luego de que finalice el evento, tal vez la otra semana les estemos entregando los premios. Hay que hacer un trabajo previo para habilitar algunos kits y algunos cursos de ciberseguridad y los kits de certificación, entonces va a tomar unos días. La siguiente semana, tal vez unos 5 o 6 días después de finalizar el evento, estaremos entregándoles los premios. Bueno, a todos, un saludo muy especial, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar donde se encuentren. Mi nombre es Daniel, soy de Colombia, vivo en la ciudad de Bogotá. Me gusta mucho la ciberseguridad, apasionado por la ciberseguridad. Creo que la ciberseguridad me ha ayudado y nos ha ayudado a muchos en muchos aspectos. En la vida profesional, muchas oportunidades, muchos desafíos que cada uno puede iniciar a poder desafiarse a hacer cosas diferentes, cosas nuevas, cosas importantes. Hay que confiar en el conocimiento y las habilidades que uno tiene y sobre todo estamos en una era donde simplemente con dedicarle unas semanas a un tema, 6, 8, 10, 12 semanas, ya uno empieza a recibir buen conocimiento y buenas habilidades, ¿sí? Al fin y al cabo, uno se prepara para afrontar cualquier desafío, uno se prepara para afrontar cualquier tecnología, uno se prepara para, sin importar que venga en el futuro, poder acostumbrarse, poder adaptarse. Entonces, esos son los profesionales de ciberseguridad que queremos, que se preparen, que sepan que son capaces, que pueden llegar a cumplir cualquier labor y desempeñar cualquier actividad en una organización, sin importar tan grande que sea, sin no tener miedo, no tener temor de decir no conozco esta tecnología, no lo sé. Tengo las habilidades y capacidades para aprender, para dominarla, para ir mejorando lo que yo necesito. Si hoy no soy capaz de hacerlo, tal vez a la vuelta de un par de semanas ya va a ser una historia diferente. Sí, no hay que tener temor y miedo a equivocarse, a intentarlo. Muchas veces, bueno, particularmente he visto que nos enfocamos en ver que los especialistas son otras personas tienen renombre, los que salen en la tele, los que salen en los medios, los que están en cargos directivos son los especialistas y no es así. Cualquier persona puede desarrollar importantes habilidades en cualquier temática, incluso en el mundo de la ciberseguridad. Entonces hay que tener confianza de que no necesitas aprobación. No necesitamos aprobación para salir a hablar de un tema, para aprender de un tema, para emprender, para innovar, para desarrollar nuevas cosas. Entonces, habiendo dicho esto, queremos preguntarles eh, cómo quieren la sesión del día de hoy. ¿Quieren una sesión básica, una sesión intermedia o quieren una sesión avanzada? Les agradezco que por favor dejen ahí sus mensajes en el chat, sus opiniones de cómo desarrollamos esta sesión. Básica, intermedia o avanzada en gestión de incidentes de ciberseguridad. Leemos sus comentarios. Muy bien, Darío nos dice básica. Teo Secure nos dice sesión avanzada. Andrés nos dice de básica a intermedia. Bueno, muy bien. Vamos a hacerlo entonces de forma intermedia, con un lenguaje muy natural, principalmente para que todos podamos comprenderlo. Entonces, si están de acuerdo, iniciemos. Hablemos de la gestión y respuesta a incidentes de ciberseguridad. Aquí están propuestas unas fases que son propuestas por el NIST. Es una publicación que, pues, estas publicaciones están abiertas a cualquier persona, organización que quiera adoptarlas, pero básicamente las organizaciones tienen que prepararse. Nosotros escuchamos de equipos de gestión y respuesta a incidentes, los famosos CECIR, los famosos CERT, los famosos SOC, tienen este tipo de equipos que se encargan de responder a incidentes de ciberseguridad. Muchas empresas tienen equipos de gestión y respuesta a incidentes, muchos países, muchas organizaciones, muchas entidades internacionales, porque empecemos por decir que es un incidente de seguridad. Un incidente de seguridad es una violación a las políticas establecidas de la misma organización. Un ejemplo, una política dice que las personas no pueden instalar software no autorizado
en sus dispositivos que son proveídos por la empresa o la organización. Un incidente de seguridad podría ser una alerta de un archivo o un artefacto que fue bloqueado porque intentó ejecutarse en un computador o un dispositivo móvil de la empresa. Fue bloqueado, pero ojo que aquí hay un punto importante, que la ciberseguridad no se basa únicamente en la acción que se tomó, se bloqueó o no se bloqueó, sino en la intencionalidad. Se bloqueó, pero ahora la pregunta es ¿por qué se intentó instalar un software no autorizado? Hay que ir a averiguar, ¿fue el usuario quien lo hizo? ¿O no fue el usuario quien lo hizo? ¿Fue algo que lo hizo? Algo que se descargó, el usuario estaba navegando, no se dio cuenta, un archivo no seguro, con actividades maliciosas e intentó ejecutar algo. Entonces, esto es un incidente de seguridad, ¿sí? Viola las políticas establecidas. Ojo, que muchos no conocemos a profundidad las políticas establecidas en nuestra organización. Las políticas nos dicen, usted va a ser el dueño o más bien el responsable de la información que está en sus dispositivos, lo que podemos y no podemos hacer con los dispositivos, no pasar excesos, límites, qué puedes hacer en conexiones, qué puedes visitar, qué no puedes visitar. Eso generalmente no lo sabemos. Otro concepto para los incidentes de seguridad es que es cuando viene de forma inminente una afectación a la integridad o la ciberseguridad o la continuidad de los recursos. Entonces, eso también es un incidente de ciberseguridad. Por ejemplo, tenemos muchas peticiones que están sobrecargando, saturando una aplicación que preste servicios que le da la cara a Internet. Parece que de forma inminente, en una importante cantidad de paquetes nuevos o de peticiones, por ejemplo, los ataques de denegación de servicios se pueden medir en volumetría, en ataques de protocolo o ataques de aplicación. Entonces, parece inminente que va a haber una denegación de servicio. Eso también es un incidente de seguridad, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, en los incidentes de seguridad, todos nos preparamos y estamos alistando las habilidades y las capacidades para enfrentarnos a lo incierto, para enfrentarnos a lo desconocido. Y por eso estamos mencionando en esta charla que hay que aprender a caminar en el terreno de lo desconocido. Ojo, muchos en ciberseguridad tenemos que aprender a caminar en el terreno de lo desconocido. No lo sé, es una nueva tecnología, es una nueva técnica, táctica, es un nuevo ataque, es una nueva ciberamenaza. Nadie la conoce, es un día cero, todos tenemos que colaborar para ver cómo se puede detectar, erradicar, parchar, contener. Ese es el mundo real, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a amenazas globales. No son de la vuelta de mi casa, no son de tu ciudad, no son ni siquiera del país, son mundiales. Entonces hay que ser conscientes de eso y también ser conscientes que no nos las sabemos todas, que siempre hay que tener una buena actitud de aprendizaje, una actitud de prepararse, de desarrollar habilidades. Hay incidentes de seguridad donde me he desenvuelto muy bien, nos hemos desenvuelto muy bien con el equipo de trabajo, pero hay incidentes de seguridad donde uno no sabe nada, no sabe qué hacer. ¿Y esto qué es? ¿Cómo identificamos? ¿Cuál es el comportamiento malicioso? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por dónde ingresó la comunicación? ¿Cuál es el vector de ataque? ¿Cuáles son los dispositivos comprometidos? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Sí? Y les cuento un poco el panorama. En la gestión y respuesta a incidentes se tienen naturalmente muchas herramientas de detección, muchas herramientas de monitoreo, análisis, colorcitos por todos lados. Pero imagínense recibir 200 millones de eventos por día. Eso es algo que ningún ser humano ni ningún equipo de trabajo de personas puede analizar. Por eso necesitamos las máquinas para que ellas hagan su trabajo, ¿sí? Allí donde salta la inteligencia artificial, donde salta la correlación, donde salta la agregación, donde salta el aprendizaje de máquina y muchas otras bondades de la ciberseguridad. Entonces, cuando dicen, pasa algo con, no sé, la aplicación XY, pasa algo con el portal transaccional, no está funcionando el correo electrónico, no funciona la navegación, todo el mundo empieza a correr y le dicen al equipo de ciberseguridad, mire qué está pasando en las alertas. Y es una pregunta que puede ser hasta curiosa o graciosa porque en las alertas hay 200.000 alertas. ¿Y cuál de todas va a ser la alerta que nos va a indicar
por dónde empezar a investigar y dónde iniciar este ciclo de gestión y respuesta a incidentes. Son desafíos que todos nos enfrentamos y de hecho muchas organizaciones en todo el mundo se enfrentan a esto. Aún estamos preparándonos para saber cómo analizar todos los eventos que recibimos. Hay conexiones entre de una nube X hacia una nube Y, hay eventos del antivirus antimalware local, hay eventos de la herramienta de filtrado de navegación, hay eventos del firewall, del IPS, de la herramienta de prevención de intrusiones, bueno, de todos lados. ¿Cómo vas a saber cuál es crítica, alta, media? Porque generalmente los fabricantes te dicen, usted solamente conecte, póngalo a funcionar, que eso trabaja solo y no es así. Las herramientas necesitan un tiempo de evolución, un tiempo de aprendizaje, igual que el equipo de trabajo, igual que los administradores. Tienen que aprender a saber qué comportamiento es legítimo, cuál es malicioso, cómo se comporta la organización. ¿Cómo recibo 2000 alertas de un tipo de comportamiento y me doy cuenta que ese es un comportamiento habitual? Porque esa es una herramienta de monitoreo oficial. Entonces, como le digo, al caso de uso de la herramienta, sigue alertando, pero le hago un afinamiento y le digo, no me alertes más de esta dirección porque ya la conozco, ¿sí? Sígueme alertando, pero le puedo subir el umbral. Ya no me avises cuando sean 5 inicios de sesión fallidos, sino cuando sean 10, 50 o cuando vengan de unos orígenes específicos, cuando esté relacionado con algunos indicadores de compromiso de comportamiento específico, ¿sí? Cómo yo me alimento de información de inteligencia de amenazas para tener más datos de un indicador. Entonces, todo esto es un desafío y ese es el contexto que quería darles para hablar de las fases. Entonces, tenemos aquí 4 fases principales para que todos los equipos de ciberseguridad y las organizaciones se preparen. A mi punto de vista y mi humilde punto de vista, a las organizaciones nos falta y a las empresas y en general los equipos capacidades propias, internas para poder responder mejor. No confiar únicamente o 100% en las herramientas tecnológicas. Hay que estar siempre pensando en el peor escenario y decir, bueno, ¿qué pasa si la herramienta tecnológica que tenemos configurada falla? ¿Qué pasa si la herramienta que protege los dispositivos falla? ¿Qué pasa si no hace lo que debería hacer? Siempre me gusta poner este ejemplo. Imaginémonos que estamos en un lugar muy grande, no sé, un castillo, una casa, un lugar muy grande. Hay 8 habitaciones y un cuarto principal. Estamos en el cuarto principal, hay 8 habitaciones, hay entradas, hay segundo piso, hay subterráneo, bueno. ¿Qué pasa si sabemos que hay un intruso, que alguien ingresó a una de las habitaciones, sí? Eso puede pasar en el mundo real. Recibiste una alerta que dice que ya hay una máquina comprometida o que hay 5 máquinas comprometidas. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo empiezas a actuar y a responder para evitar que eso se prolifere más? Que no sean 5 máquinas, sino 50, 100 o todas las estaciones. Si ya comprometieron una parte de un recurso, un activo importante, ¿cómo evitar que comprometan más? ¿Sí? ¿Cómo vas tú a responder para que ese intruso no vaya a las otras habitaciones, no llegue donde tú estás, no se robe o no afecte los recursos o activos más valiosos que tú tienes? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es una oportunidad de la respuesta. Los equipos de respuesta tienen que desarrollar capacidades propias, no tienen que confiar únicamente al 100% en el proveedor, en el tercero, en la tecnología del tercero. Tengo que ser capaz de medir y gestionar la ciberseguridad por escenarios. ¿Qué pasa si la herramienta que tengo que me protege deja de hacerlo? ¿Qué pasa si el tercero falla? ¿Qué pasa si el tercero se compromete? ¿Qué pasa si están aquí? Por eso hay grupos y equipos de ciberseguridad de mercenarios que tienen especialidades. En un equipo militar tiene el especialista de comunicaciones, el especialista de armas pesadas, el especialista, no sé, el enfermero, el de medicina, el que da las órdenes. Lo mismo pasa con el especialista de ciberseguridad, ¿sí? No te las puedes saber todas. Tienes que saber una persona que conozca de comunicaciones y seguridad en redes inalámbricas, en redes a nivel de red, a nivel de perímetro, alguien que conozca seguridad en aplicaciones, de desarrollo de software, alguien que conozca análisis de malware, alguien de análisis forense, bueno, y entre todos conforman un buen equipo. Entonces, esas capacidades, en lo posible, desarróllense al interior. Tengan un compromiso de estudiar, de prepararse, de tener una actitud de preparación constante, ¿sí? Asumir de mejor manera los desafíos.
Ya con este gran contexto, entonces vamos a la preparación. Las organizaciones deben prepararse, reunir al equipo, a las personas indicadas con ciertas habilidades, diferentes niveles. Generalmente se habla de personas nivel 1, 2 y 3, especialistas, analistas, que van a hacer diferentes actividades, dónde vamos a monitorear, cuáles son las herramientas, cómo vamos a recibir los eventos de las herramientas, cómo vamos a integrarlos, qué, cuál va a ser el presupuesto. Este presupuesto va a ser para 3 años, para 5 años, para 10 años, va a ser algo para medio o largo tiempo, cuáles son los licenciamientos, cuál es el rol de las personas, cuál es el entrenamiento que les vamos a dar. Bueno, eso es preparación. Luego viene detección y análisis. Entonces, en detección y análisis es base saber qué estamos asegurando, qué estamos protegiendo. Tenemos 100 activos, 1000 activos. ¿Qué es un activo? Algo que es importante de valor para una organización a nivel tecnológico, ¿sí? Puede ser un servidor, una máquina, información en un sistema, puede ser un proceso, puede ser un archivo, cualquier cosa. Entonces, tengo que empezar a medir, por eso todos los roles en ciberseguridad son importantes. Tengo que hacer una gestión de riesgos para saber cuáles activos son más importantes, cuáles son críticos. Tengo que hacer una gestión de riesgos sabiendo qué pasa si pierdo esta funcionalidad, qué pasa si pierdo este nivel de operatividad, qué pasa si pierdo esto que para mí es muy importante. En algunos lugares le llaman joyas de la corona o como se quiera llamar. Entonces, por ahí voy a empezar, ¿sí? Por lo que me duele más, por lo que me cueste más, por lo que si deja de operar, de funcionar, va a ser muy difícil para mí. Me va a causar un gran impacto a nivel económico, a nivel reputacional o a nivel operacional, ¿sí? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Qué tenemos? Tenemos 200 estaciones de trabajo. Bueno, y las estás protegiendo todas. Tienes una línea base para que cada vez que salga una máquina salga con la imagen oficial de la organización, que tenga todos los controles de seguridad establecidos, que cuando salga un nuevo servidor tenga todos los lineamientos base, que tenga una, un endurecimiento, un hardening, una línea de hardening. ¿Quién lo revisó? ¿Solamente el administrador te dijo que lo revisó o pusiste una herramienta que lo analizara y dijera está bien? Porque en la ciberseguridad hay que tener una evidencia, una comprobación. Aquí hacemos gestión de vulnerabilidades. Bueno, miremos el último reporte. Aquí hacemos endurecimiento. Bueno, miremos el último resultado. Si aquí hacemos pruebas de penetración, miremos el último resultado. Con base en eso es que debemos seguir actuando. Entonces, protegemos. Todo tiene que, digamos, mitigarse antes de mejorar la postura de ciberseguridad, porque si no, no la vamos a pasar de incidente en incidente. Si no tenemos reglas claras de cuáles son los permisos que tienen los usuarios para instalar software, para navegar, para ejecutar comandos, para descargar archivos, si eso no está alineado, no las vamos a pasar de incidente en incidente porque nada de eso se va a cumplir. Detección, poder tener todas las herramientas que me ayuden a detectar un comportamiento. Hay ciberseguridad ofensiva y defensiva. Algunos se encargan de hacer ataques y peticiones o actividades, ejercicios ofensivos, pero ojo que no es el top. No, los que saben de hacking no son los que más saben, ni los que atacan son los que son los más importantes. Todos son importantes. No saben cuánto cuesta defender los activos de una organización. Alguna vez escuché que un atacante puede intentar 100 veces y necesita solamente una vez que tenga éxito. Cuando se está defendiendo no se puede pasar ni una sola vez, ¿sí? Si una sola vez o 10 veces funciona el ciberataque, va a tener un impacto grande. Entonces defender también es complejo. Mejorar la postura de ciberseguridad es complejo. Entonces, ¿qué tenemos en toda la organización y la infraestructura para detectar, para que nos dé unos indicios tempranos de que algo extraño está pasando o algo malicioso? Por ejemplo, ¿has hecho una prueba? Aquí dice que los usuarios tienen una configuración de VPN y solamente si tienen el rol o el perfil tal, pueden conectarse a el segmento XY, que es de usuarios, o a un segmento de desarrollo, a un segmento de datos de producción. ¿Has hecho esa prueba? ¿Han puesto a alguien a que pruebe o una herramienta que pruebe? Voy a tomar una auditoría de 2000 usuarios, voy a probar con 100 y voy a ver este usuario a qué grupo pertenece. Voy a conectarme al perfil que dice que es de usuarios y cuando me conecte voy a poner una herramienta de escanear, a ver qué es todo lo que puede alcanzar, a ver si realmente las configuraciones que tengo se cumplen. ¿Qué pasa si yo hago una actividad indebida
y desde el rol básico de un usuario me conecto a un segmento productivo. Eso genera una alerta. Tengo una herramienta que me va a avisar o informar de forma temprana. La detección es eso, ¿sí? Yo mismo tengo que encargarme de no quedarme con lo que dice el fabricante, no quedarme únicamente con lo que dice la tecnología. Probar. Ya que dice que aquí va a detectar un ciberataque base o las fases del hacking, al menos la fase de escaneo, reconocimiento, enumeración. Empiezo yo a probar eso para ver si recibo una alerta, porque si no, nunca lo voy a saber. ¿Cómo sé si hay una política que dice que las cuentas se bloquean después de 10 intentos de inicio de sesión fallidos? He hecho la prueba. He puesto una herramienta como un diccionario a que pruebe con un usuario y le pruebe 5.000 o 500, por no exagerar, contraseñas diferentes. Genera una alerta, porque si no pruebo los controles, estoy teniendo una falsa percepción de ciberseguridad. Eso es detección, ¿sí? Eso es lo que me va a avisar de forma temprana que está pasando. Por eso ayuda tanto la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que tratan de anticipar, la inteligencia de amenazas que trata de anticipar. Luego sigue la contención, erradicación y recuperación. Una vez suceda la alerta, el incidente, acá mismo en el análisis me voy a investigar. ¿Qué tengo? Tengo un indicador, tengo una dirección IP, sé cuántas máquinas estuvieron comprometidas, tengo que hacer una valoración, puedo hacer un triage o un triaje para decir, hay 50 dispositivos comprometidos de 500, se comprometieron, son activos importantes, no son activos importantes. Las características son estas, es un archivo que tiene este nombre, que está en esta ruta, que modifica. Entonces hago un análisis, tomo una muestra, pongo al analista de malware a que analice qué características tiene. El analista me va a pasar primero indicadores, direcciones IP, hashes, rutas, llaves de registro que son modificadas, etcétera. Y luego va a seguir analizando comportamientos. Cuando pase el análisis de comportamientos ya podemos decir: señores, ustedes que administran los servidores, que administran el anti-malware, el antivirus, que administran la herramienta de prevención de intrusiones, esto les recomiendo que lo bloquee porque así es como se comporta esa herramienta, ¿sí? Entonces, ahí es donde llega la contención. Contención es prevenir que eso siga creciendo, que eso siga teniendo éxito, que siga materializándose o que crezca. Entonces, en contención voy a bloquear lo que conozco de la amenaza, voy a prevenir que pase en otras máquinas y voy a, digamos, poner en cuarentena esas máquinas, voy a aislarlas, voy a deshabilitar a los usuarios de esas máquinas, voy a bloquear los buzones de esas máquinas, no voy a permitir autenticaciones o navegación para esos usuarios. Sí, hay que contener, hay que desconectar mientras hacemos el análisis y podemos propagar todo lo que conocimos hacia el resto de los recursos. En erradicación, tengo que encontrar la causa raíz que está causando esto. Por ejemplo, si es la explotación de una vulnerabilidad, pues tengo que encontrar si realmente, o sea, comprometieron ese recurso porque tiene una vulnerabilidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dice el fabricante? ¿Por qué no me pongo a buscar? ¿Por qué no le abro un caso al fabricante? ¿Por qué no me pongo a preguntar cómo hacerlo? ¿Por qué no me pongo a ver eh, reportes de ciberseguridad que hablen de algo similar, ¿sí? Soluciono la causa raíz, erradico lo que estaba causando el incidente y luego voy a recuperar los servicios. En post-incidente voy a tener una retroalimentación. ¿Cómo lo hicimos? ¿Lo hicimos rápido? ¿Lo hicimos bien? ¿Nos demoramos mucho haciendo el análisis? ¿No tomamos la muestra? ¿No pude encontrar el log? ¿O la persona que documentó el incidente no lo hizo de forma indicada y no puso toda la información que se necesita? Yo le pedí al administrador que hiciera una contención, que bloqueara un indicador, unas direcciones IP, y le abrió un caso. Y él se demora 24 horas en atender el caso y estamos en un incidente. Entonces, ¿cómo eh, parametrizamos eso para cuando sea un incidente de seguridad la respuesta sea más rápida? El administrador no tenga 24 horas, sino 2 horas. De acuerdo a la criticidad del incidente, si es alto, medio, bajo, crítico, asimismo la respuesta, ¿sí? Si es crítico, tengo que llamar a todo el mundo, levantar a todo el mundo y todos tienen que ir a responder, terceros, proveedores, empleados. Y si es un incidente de seguridad, las cosas se hacen ya. No hay que esperar a una semana que alguien apruebe. Por ejemplo, esas cosas se pueden retroalimentar en post-incidente.
Esto es un ejemplo de cómo se puede categorizar un incidente. Entonces, hay que tener unos parámetros. Los equipos de gestión de incidentes deben tener esto listo para decir, bueno, para nosotros un incidente de categoría 1 va a ser un acceso no autorizado, un incidente de categoría 2 va a ser una denegación de servicio, categoría 3 un código malicioso, un malware, categoría 4 uso inapropiado, categoría 5 escaneos, categoría 6 investigación. ¿Sí? Aquí vemos los más críticos y aquí abajo los que no son tan críticos. De acuerdo con la categorización del incidente, pues asimismo hay que responder, ¿sí? No es lo mismo estar en una fase de la cadena de ataque cuando están aún en un reconocimiento, en un escaneo, que cuando ya están en un nivel de explotación, ¿sí? Ya tuvieron acceso a una máquina, ya tuvieron acceso a un sistema, ya comprometieron un sistema que está en una zona sensible, ¿sí? Entonces hay que identificar eso. Aquí más aparte de detección y análisis, esto es como se puede ver un log de una amenaza. Entonces aquí puede ver muchos cientos, miles de logs de un dispositivo, de un firewall, pero una organización tiene 50 firewalls, 20 firewalls. Tiene 10 en la sede principal, tiene 5 en la sede secundaria, tiene 3 en la nube, tiene 8 en otro país, tiene 15. Entonces se pueden imaginar la cantidad de eventos que se generan de dispositivos de seguridad de red. Entonces hay que aprender a que las herramientas se identifiquen. Nosotros tenemos que aprender esta herramienta cómo genera incidentes críticos, altos, medios, bajos. Generalmente hay una documentación que me dice, si el incidente o la alerta tiene un código 10, código 8, eso significa esto. Si la categorización es esto, significa esto. Sí, tengo que tomar el tiempo de estudiar eso. Aquí dice que esta es una alerta de un IPS o un sistema de prevención de intrusiones. Dice que se dispara una firma. Dice cuál es la fecha donde se dispara la firma y me muestra más cosas. Por ejemplo, cuál es el origen, cuál es el destino, cuál es el tipo de amenaza. Aquí por malware. Está relacionado a un comportamiento de un tráfico de una botnet o algo que llaman comando y control. Y ya con eso yo empiezo a investigar. Por ejemplo, ¿qué sé de esta dirección IP? No sé mucho, entonces voy a buscar en fuentes de información abierta qué se sabe de esa dirección IP, qué comportamientos no seguros o maliciosos tiene reportados, o si yo tengo una central de inteligencia propia, o si tengo una contratada, qué sé de esa dirección IP. Con herramientas como un correlacionador de eventos o un CIEM, puedo empezar a mirar, ve, y cuáles son los eventos que hay para esta dirección IP. Entonces busco qué comunicaciones de entrada, de afuera hacia adentro, de internet hacia mi infraestructura, hay para esta dirección IP. ¿Será que hay comunicaciones desde hace 30 días, 2 semanas? ¿Será que primero empezaron con un reconocimiento, luego hicieron conexiones a un puerto específico? ¿Será que hay conexiones salientes? Puedo hacerme esa pregunta, ¿sí? ¿Hay una conexión que inicie desde el interior de mi organización hacia esa dirección IP como destino que me pueda dar una señal, un síntoma que esos recursos están comprometidos? Como de comando y control o de callback. Hay una máquina ya comprometida que trata de comunicarse con esa dirección IP. ¿Con qué otros recursos o activos se ha conectado a esta dirección IP? Sí, empiezo a consultar un montón de información relacionada con ese indicador. Ese indicador puede ser un correo electrónico, puede ser un hash, puede ser una ruta, puede ser una dirección IP, etcétera. Aquí hay un ejemplo de cómo categorizar los incidentes. Entonces aquí nos habla de nivel crítico, muy alto, alto, clasificación, código malicioso, intento de intrusión, disponibilidad, contenido abusivo eh, y tipo de incidentes, ¿sí? Ciberterrorismo, amenaza persistente avanzada, distribución de malware, sabotaje, entre otros. Algo importante para el análisis es estas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Por ejemplo, el qué. ¿Qué es? Es una comunicación externa desde recursos externos hacia el interior. ¿Cuáles son las direcciones IP? Son estas. Es un indicador, ¿sí? ¿Cómo? Es una comunicación web a través del puerto 443. El destino es el portal, no sé, de transacciones. ¿Dónde? Los eventos los vimos aquí en el firewall, en el IPS, en el correlacionador, en las máquinas, en las estaciones. También los vimos a nivel de correo electrónico. Eh, ¿Cuándo?
todos los logs, esto también sirve para lo que llaman análisis forense a nivel de red. Los logs que uno mira también es un análisis forense porque ya pasó. Entonces, vamos a ver información de cuándo sucedió, quién, para qué. Entonces, con estos indicadores puedo ir a ver, ¿será que esto pertenece a un actor de amenaza, a un adversario? ¿Será que hay un reporte de ciberseguridad de un equipo de ciberseguridad que me diga qué está relacionado con estos indicadores, cómo lo hacen? ¿Será que yo puedo ir al Mitre o al Maitre para ver qué técnicas, tácticas o procedimientos tiene este grupo de actor de amenaza? Entonces, evidencias que un intento de explotación identificado, cuándo, aquí está la fecha y la hora, dónde, estos son los dispositivos que identificaron la alerta. Hay muchas herramientas que me dice qué deberías hacer. Deberías hacer un escaneo sobre la máquina infectada, deberías ver eventos o logs de esa dirección IP, deberías ir a buscar en fuentes de inteligencia abiertas, opagas o cerradas para ver qué más sabes de ese indicador, deberías correr un análisis profundo de malware, en búsqueda de malware. Si es un usuario, deberías obligar, más bien, configurar para que ese usuario se fuerce el cambio de contraseña de ese usuario, si las credenciales pueden estar comprometidas, etcétera. Vamos a una práctica. Les propongo que descarguen este archivo. Vamos a hacer una práctica juntos, que básicamente es el análisis de un log de correo electrónico, lo que llaman un header. Si escanean ese código van a poder verlo. Si no, permítanme un momento, ya les comparto el enlace también por el chat para que puedan descargar un archivo que ya se los voy a mostrar. Las herramientas que vamos a utilizar están disponibles en internet, no se preocupen, que simplemente descarguen el archivo, que es un TXT. ¿Dónde está? Aquí está. Van a descargar un archivo TXT que contiene esto. Esto básicamente es un log de un correo electrónico. ¿Cómo lo obtienen? Vamos a hacer un análisis. Supongamos que llegó una alerta donde mencionan que llegó un correo electrónico malintencionado o sospechoso a los buzones de muchos usuarios en la organización. Que es el analista, mira las alertas, mira cuál es el asunto, mira quiénes lo recibieron. Y para hacer un análisis más detallado, abre el mensaje y de acuerdo a si es el cliente de Outlook, si es el cliente web, si es Microsoft, si es Google o si es un servicio propio, hay que ir a ver lo que se llama el header o el encabezado. Por ejemplo, en el cliente Outlook, uno va aquí donde dice propiedades y aquí dice encabezado de Internet. ¿Qué tenemos que hacer? Copiar todo este log, que es el que yo les pasé en el archivo que tienen ahí, el TXT. Lo copiamos y luego vamos a ir a una herramienta que diga, por ejemplo, Header Analyzer o analizador de header. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar el contenido del archivo, van a copiarlo, sin copiar estas últimas 3 líneas, que es para un ejercicio, otro ejercicio. Vamos a copiarlo y van a ir al buscador. Y por ejemplo le van a decir, esto se llama header, entonces por ejemplo header analyzer o analizador de encabezados. Aquí hay varios servicios con los cuales podemos hacerlo. Yo voy a escoger este que se llama MX Toolbox, pero pueden escoger cualquiera. Y aquí vamos a pegar el contenido de ese header, ¿sí? Básicamente es como el histórico, el log de ese correo electrónico. Cuando pegamos la información, le vamos a analizar, ya la herramienta nos lo va a mostrar de forma más estructurada, así de manera comprensible. Entonces aquí nos muestra información, por ejemplo, de registros. Registro CPF, ¿qué es? Los correos que se configuran, los dominios más bien que se configuran en correo electrónico deben tener un registro que se llama SPF, que me dice cuáles son las direcciones IP que son autorizadas a enviar correo electrónico en nombre de ese dominio. Si ese registro no está correcto, si no está bien configurado, las herramientas de seguridad y protección de correo electrónico lo detectan y pueden decir, usted lo manda a cuarentena, o como somos especialistas en bypassear la seguridad, entonces
Llega un usuario, un área funcional que dice, es que no recibo correos del proveedor tal, porque el proveedor no ha configurado esto. Entonces, ¿qué dicen? Exclúyalo. Entonces empezamos a excluir y lo que sucede es que cuando excluimos puede llegar un mensaje de correo electrónico con el mismo dominio, pero con otra dirección IP que no está autorizada y va a llegar de forma transparente a las bandejas de entrada de los usuarios. Es posible que llegue con un mensaje que diga spam, posible spam o advertencia, porque cuando esto falla, por ejemplo, es un soft fail, se le pone, póngale en el asunto, posible spam. Aquí dice que está alineado, que el registro funcionó, pero que no tiene registro de KIM. Registro de KIM en correo electrónico es configurar unas funcionalidades criptográficas para poder firmar digitalmente los correos electrónicos entre un servidor de correo y otro servidor de correo. Como una relación de confianza, por decirlo así. Aquí en este análisis me va a decir todos los saltos que tomó el correo electrónico desde que servidor de correo se originó. Mira que se originó desde este que se llama emailmg.ipage.com. Esta es la dirección IP desde la cual se envió el correo electrónico. De acuerdo a si la persona envía un correo electrónico desde un cliente de correo como Outlook o lo envía desde un navegador web, se puede ver la dirección IP del usuario que envió ese correo. Por ejemplo, si vamos aquí a Whois o si vamos a, no sé, a BritCloud, a UCDB, vamos a buscar la geolocalización de esta dirección IP. Un momento que hay que poner esta validación. Dice que la IP es benigna. Dice que esta dirección IP está en Bogotá, sí, Distrito Capital de Colombia, porque el usuario envió el correo electrónico desde un cliente web. Entonces, analizando el header o la cabecera de un correo electrónico, si el correo fue enviado de un cliente web, pudiéramos saber la dirección IP de quien lo envió. Ojo, si no está detrás de una VPN o de una herramienta de anonimización. Todos los saltos que tuvo el mensaje, entonces podemos saber que este servidor de correo fue quien lo envió. Puedo identificar más cosas de ese servidor de correo. Si por ejemplo vengo a hacerle un NS lookup a ese nombre, podría saber cuál es su dirección IP y podría investigar mucho más de esa dirección IP, ¿sí? En fuentes de información abierta para ver si es parte de una campaña temporal o lo está utilizando un grupo de actor de amenaza hace buen tiempo o se subió hace poco o si es contratado en un servicio de nube, etcétera. Puedo empezar a saber más. Aquí más abajo que nos dice que el registro de IMARC no está disponible, nos dice cuál es el SPF. Es decir que para ese dominio, que es ciberseguridadinlinea.com, en ese entonces, todas estas direcciones IP estaban permitidas para enviar correo electrónico en su nombre. Por eso muchas empresas cuando tienen servicios de correo electrónico masivo, tienen en el SPF las direcciones IP del servicio que les envía correo electrónico masivo, ¿sí? Para que ellos envíen correos electrónicos en nombre de la empresa y no caigan en spam o correo no deseado. ¿Qué más nos dice? ¿A quién se entregó el mensaje? Porque puede que el mensaje esté enmascarado, que me diga que viene de daniel.espinosa@microsoft.com, pero viene de una dirección IP diferente a un servidor de Microsoft. Entonces, si eso no está en el registro CPF, la herramienta lo va a alertar. Aquí dice quién lo envió, bueno, temas de firmas, cuándo fue la fecha, cuál fue la cuenta que lo envió, sí, que realmente lo envió, puede que esté enmascarada, cuál es el asunto, factura de cobro vencida, a quién se lo envió, daniel.espinosa.l, cuál es el Xsender, quién envió el mensaje de correo, y ya con eso tengo varios indicadores. Por ejemplo, cuál es el asunto del mensaje, quién es el enviador, el remitente, quién recibe, quién es el recipiente. Si analizo el correo electrónico puedo saber más cosas. Por ejemplo, tiene un archivo adjunto. Tiene un archivo adjunto que dice que está cifrado. Mira, dice, mediante este escrito hacemos el cobro de la factura tal, que está vencida por tantos miles de dólares o millones de pesos. Pague para evitar cobros jurídicos, ¿sí? El usuario lo descarga, que dice, no se preocupe, la contraseña del archivo está acá. Súper peligroso porque los archivos cifrados pues pueden contener malware, código malicioso. Las empresas deben decidir qué hacen con los archivos cifrados. ¿Los permiten? ¿No los permiten? ¿Los permiten de entrada? ¿Los permiten de salida porque son peligrosos?
o si únicamente autorizan a unas cuentas de correo a que puedan recibir o enviar correos electrónicos cifrados. Un usuario base no necesita recibir un archivo cifrado, ¿sí? Necesita una justificación para poder hacerlo. Entonces, aquí podemos analizar este archivo. Puede venir el analista de malware, pero fácilmente lo que hacemos es obtener el hash del archivo para poder investigar y obtener más información del archivo en fuentes de información abierta. En el archivo que ustedes descargaron, por favor miren que hay una parte que dice hash. Van a copiar el hash y sin necesidad de tener la muestra del artefacto o del archivo sospechoso, podemos ir a averiguar más de ese archivo. ¿En dónde? Fuentes de información abierta hay un montón. Aquí vamos a utilizar algunas de ejemplo, como VirusTotal, como IBM X-Force, como Alienbolo TX, como BritCloud, como algunas Sandbox, como Joe Sandbox, como AnyRun, como híbrido Hybrid Analysis. Bueno, venimos a VirusTotal, escribimos el hash, hagámoslo aquí desde cero para verlo más fácilmente. VirusTotal, aquí me dice quiero buscar, me dice ¿qué quieres buscar? Una IP, un dominio, un hash, un nombre de archivo, le digo un hash. Le doy buscar y me va a decir, reconozco este archivo. Este archivo se llama estado de cuenta.pdf, ¿sí? Simplemente con el hash sabemos lo que otras personas o las fuentes de información abierta saben de ese archivo. VirusTotal es como la punta de un iceberg. La información gratuita es buena, pero en el pasado, en una empresa donde estuve colaborando, la exploramos para adquirirla. Cuesta unos buenos pesos, pero, o dólares, pero tiene un montón de información. La información pública es la punta del iceberg y la información, digamos, enterprise es un montón de información. Entonces, ¿qué dice? Que es un archivo PDF aparentemente inofensivo para el usuario. Es posible que cuando el usuario lo abre, se ejecuta una secuencia de comandos y empieza a descargar porciones del malware, ¿sí? Puede ser un downloader, descargador, un dropper, puede ser polifórmico, puede venir por partes, puede venir ofuscado, puede venir empaquetado, bueno, un montón de estrategias que utilizan los cibercriminales. Aquí dice cuáles son qué dicen los proveedores de antimalware de ese hash, de ese archivo. Varios lo consideran como malicioso. Quiero ver detalles. Por ejemplo, ¿cuál es el hash? Aquí ya tengo SHA-1, MD5 y SHA-56 de ese archivo. Que me dice cuándo fue la primera vez que esta plataforma conoció este archivo. La primera vez que alguien subió este archivo fue en el 2020. ¿Y esto cómo está de zoom? Está bien. ¿Cuándo fue la última vez que lo subieron y cuándo fue el último análisis? Estado de cuenta y el hash y me muestra más información, comportamientos. ¿Cuáles son las llaves de registro que modifica o consulta? ¿Cuáles son los comandos que ejecuta? Mira, porque ejecuta comandos a nivel de shell, de editor de comandos, ya sea CMD, ya sea PowerShell, porque si va enfocado a un sistema operativo, pues los ejecuta. Otra cosa, ¿tienen los usuarios permitidos el uso de PowerShell? ¿Tienen los usuarios privilegios? Bueno, hay que organizar todo eso antes de para mejorar la postura de ciberseguridad. Aquí simplemente los logs, el analista de seguridad que tenga experiencia en esto, pues va a saber qué significa, si levanta un proceso, un archivo, cuál es el ID del proceso, el proceso padre, bueno, un montón de información que se va documentando en la herramienta de gestión de incidentes. Luego de todo el analista dice, este es mi análisis, le pasa a los administradores, usted haga esto aquí, usted haga esto aquí, usted bloquee esto aquí. Vamos a crear un caso de uso para monitorear si un comportamiento similar vuelve a pasar en 2 semanas, en 8 días. Bueno, hay que hacerlo de forma constante. Esta es una herramienta de sandbox, que uno puede hacer análisis de malware dinámico. Sube el archivo y aquí lo ejecuta y muestra qué hace. Simplemente buscamos el hash y dice, tengo unas muestras de malware que alguien subió de ese mismo archivo. Entonces, si vamos a ver un reporte de estos, vamos a saber más detalles y comportamientos de eso. ¿Cómo iniciamos? Con un correo electrónico.
Supimos indicadores, ahora estamos sabiendo más indicadores, estamos sabiendo comportamientos, estamos sabiendo técnicas. Dice que es malicioso, que es un PDF que se utiliza en campañas de phishing. Aquí nos muestra técnicas y tácticas del Mitre, como evasión de defensas, como descubrimiento. Aquí nos dice, ¿qué más? Que ese artefacto o ese archivo intenta conectarse con URLs externas. El PDF intenta conectarse con unas URLs, como por ejemplo que muisca.dian.go.co. Es un sitio web de una entidad de impuestos en Colombia, por ejemplo. Esta que se llama acortaurl.com. Son servicios que utilizan cibercriminales para acortar las URLs y, digamos, engañar al usuario, ¿sí? Aquí dice acortaurl.com, https.dian, como si fuera la URL real, pero es una URL enmascarada. Y bueno, aquí vamos a ver mucha más información, ¿sí? De ese artefacto en fuentes de información abierta. Si las organizaciones tienen una sandboxing o un ambiente de análisis de malware o de forense propio, pues van a hacer con herramientas propias. Si no la tienen, se puede consultar en fuentes de información pública. Entonces, bueno, muchos más detalles y ya después se toman acciones, ¿sí? Aquí, ¿qué otros artefactos o archivos descarga la muestra? Porque no solamente es un archivo, un artefacto, sino que pueden ser varios. Puede ser uno el que se descarga, luego descarga otra porción del código, otra porción del código. Hay algunos que son .bin, uno dice esto qué es, pero realmente es para que el sistema operativo no lo identifique, para que pase desapercibido y luego empieza la secuencia de comandos. Entonces, bueno, una investigación, ya sabemos mucho más, se envía el reporte y ya se pasa a las otras fases. Y vamos a contener. ¿Dónde contenemos? Vamos a ver qué usuarios recibieron en su bandeja de entrada este mensaje. ¿Cómo lo buscamos? Vamos a buscarlo por el asunto, vamos a buscarlo por el enviador, vamos a buscarlo por la dirección IP del enviador, del servidor de correo, vamos a buscarlo por el hash que tiene el archivo adjunto y cómo erradicamos. Entonces, todo lo que aprendimos, direcciones IP, URLs, hashes, llaves de registro, vamos a hacerlo en unas reglas para que se identifique la presencia de este artefacto en las máquinas y vamos a bloquearlo. Vamos a bloquear hash, rutas, URLs, vamos a eliminar este mensaje de la bandeja de entrada de los usuarios, vamos a ver quiénes lo descargaron, vamos a ver quiénes lo ejecutaron. En la herramienta de filtrado de navegación o de contenido vamos a ver quiénes visitaron estas URLs que aparecían acá, ¿sí? Si me aparece un reporte de que hay máquinas al interior que están haciendo solicitudes de resolución DNS conectándose a esta URL, es posible que la máquina esté comprometida, ¿sí? Es posible que el archivo ya se descargó, ya se ejecutó y está haciendo algunas otras actividades. Entonces tengo que hacer la erradicación, cerrarlo, quitarlo de causa raíz. Entonces voy a eliminar todas las muestras, todos los artefactos. Si una máquina tiene esta alerta, voy a decirle al usuario, usted ingresó credenciales. Si ingresó las credenciales, hay que cambiarlas. Hay que forzarle un doble factor de autenticación. Hay que borrar los datos de navegación, borrar los archivos. Si es necesario, hay que darle formato a la máquina, hay que hacerle un borrado seguro. Bueno, ya van actividades de erradicación total de la causa raíz. Y al final se aprende del incidente. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un caso de uso en un correlacionador que nos diga, la próxima vez que haya un comportamiento similar, avíseme, alérteme, bloquee. Entonces uno aprende en la gestión de incidentes para que cuando vengan nuevas amenazas ya hemos aprendido algo, ¿sí? Y no vamos a aprender únicamente de lo que nosotros hacemos, podemos aprender de otras empresas, de otras organizaciones, de quienes sufrieron un incidente al otro lado del mundo, cuál es el reporte, cuál es el comportamiento de las herramientas involucradas, cuáles son las versiones afectadas, vulnerables, cómo parcho, cómo hago un workaround o una solución temporal, ¿sí? Entonces, por eso es importante el trabajo en comunidad, que me pasen reportes de ciberseguridad, reportes de inteligencia de amenaza, qué hacen los nuevos actores de amenaza, cómo lo hacen, estoy preparado sobre las nuevas amenazas, bueno, eso un poco, un minuto más y finalizamos. Entonces, esa era la práctica que quería compartir con ustedes. Aquí ejemplos de lo que hicimos, análisis e investigación. Miramos en fuentes de información abiertas la dirección IP, el archivo malicioso. Hacemos la contención, vamos a bloquear direcciones IP en firewalls. Vamos a crear casos de uso, vamos a alertar, vamos a bloquear en las herramientas de correo electrónico.
La detección y la respuesta son fundamentales, ¿sí? Entre más rápido podamos identificar, responder y contener, pues más efectivo va a ser esto.